Apreciados estudiantes, esta es la actividad que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Vamos a trabajar alrededor de la sesión 1 del movimiento parabólico. Las actividades que están propuestas para esta semana están encaminadas a comprender los conceptos básicos del movimiento parabólico. Estas se deben entregar entre la semana del 8 al 12 de febrero. Lo primero que debe hacer es visualizar toda la sesión. Posteriormente a ello debe tomar apuntes acerca de lo que usted considera pertinente, como ya lo hemos enunciado en varias ocasiones. Vamos a procurar reconstruir las ecuaciones del movimiento parabólico tratando de entender lo que el maestro muestra en este video, y esta actividad la vamos a desarrollar en el cuaderno. También vamos a elaborar una pregunta acerca, tan siquiera una pregunta acerca de lo que no se entendió del video, y se va a publicar a través de su grupo en Facebook. Y también para hacer un trabajo colaborativo vamos a intentar dar respuesta a una de esas preguntas que elaboró algún compañero de este grupo. También vamos a identificar cuáles son las estrategias que utiliza el profesor en el video para solucionar el problema del ejemplo. Y finalmente, una vez usted haya desarrollado estos 4 ítems, le va a solicitar a su maestra que le entregue la sesión de ejercicios que va a desarrollar en clase, y esta la va a desarrollar en el portafolio. Bien, en esta ocasión vamos a ver las fórmulas para el movimiento de proyectiles o tiro parabólico o movimiento en el plano bidimensional o en dos dimensiones, como también se conoce. Para ello entonces vamos rápidamente a hacer un gráfico del comportamiento ideal para un tiro parabólico. Tenemos aquí nuestro sistema de referencia o sistema de coordenadas X, Y, y vamos a simular un tiro parabólico. Entonces suponemos que lanzamos un objeto con una velocidad inicial y un ángulo determinado θ, es decir, esta es la velocidad inicial con la cual se lanza el objeto y él describe una trayectoria parabólica más o menos. Esta es la situación. Entonces allí hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera es que hay dos movimientos que se llevan a cabo simultáneamente, uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Cuál es la particularidad de cada uno de estos movimientos? Que en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, la velocidad es constante, no hay aceleración, es cero. Y en el eje Y el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Es como si tuviéramos simultáneamente dos movimientos. Por eso es muy fácil hacer el análisis. Y vamos a ver entonces qué ecuaciones están involucradas. Entonces vamos a empezar por definir esas ecuaciones. Entonces recordemos que en el eje X y en el eje Y hay dos tipos de movimiento. En el eje X entonces va a haber un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y, como ya lo mencionamos, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en el eje Y va a estar influyendo la aceleración de la gravedad. Entonces note algo interesante aquí. Si nosotros miramos, el vector velocidad lo podemos descomponer por ser un vector en sus componentes en X y en Y. Entonces fíjese que hay dos componentes, una componente b sub 0x y una componente b sub 0y, que por trigonometría, por las funciones trigonométricas, las podemos definir fácilmente. Adicionalmente, cuando la partícula o el objeto que lanzamos, la bala, el proyectil, lo que sea que lancemos en tiro parabólico, llega a su altura máxima, porque note que va a llegar a un punto donde y alcanza la altura máxima y luego empieza a descender. En ese punto de altura máxima, la velocidad en Y es cero. Eso es algo importante. Entonces, cuando llegamos a la altura máxima, H máxima o Y máxima, como la queramos llamar, entonces ahí en ese punto la velocidad en Y es cero. Recuérdenlo siempre. Cuando la altura es máxima, la velocidad en Y es cero. Eso nos ayuda a resolver cierto tipo de problemas. Con eso en mente, entonces vamos a decir que las ecuaciones para ese movimiento están dadas de la siguiente forma. La aceleración en X es cero. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en X pues es básicamente b sub 0x. Es decir, es b sub 0 por el coseno de θ. ¿Por qué coseno de θ? Porque es cateto adyacente al ángulo. Entonces la velocidad en x b sub 0 coseno θ. Y la distancia x o el desplazamiento x va a ser igual a b sub 0, que es la velocidad inicial, por el coseno de θ por el tiempo. Recuerden, el desplazamiento o la distancia recorrida por un móvil en un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración es cero es velocidad por tiempo. Y la velocidad es b sub 0 coseno θ porque es la parte de la componente del vector velocidad inicial. ¿Sí ven lo fácil que es? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y simultáneamente está pasando algo, y es que la aceleración en Y va a ser menos la gravedad. ¿Por qué menos la gravedad? Porque nuestro sistema de referencia Y, todo lo que va hacia arriba es positivo, pero la gravedad va hacia abajo, entonces la asumimos como negativa.
¿Ok? ¿Sí ven? No se dejen enredar por eso. Y B sub y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en y, que es B sub 0 por el seno de teta. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto al ángulo. B sub 0 y es B sub 0 seno de teta. Y a su vez y, la altura que tiene la partícula en cualquier instante de tiempo, está dado por la ecuación menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo más la posición inicial y. Recuerden, siempre va a haber una posición inicial. Y en x lo mismo, más una posición inicial. Siempre pongámosla. Casi siempre en la mayoría de problemas no utilizamos el x sub 0 y el y sub 0, es decir, la posición inicial o la altura inicial. Pero considerémoslo en la ecuación siempre. Si no hay, o si asumimos que arranca del origen de coordenadas de nuestro sistema de referencia, pues sencillamente no lo tenemos en cuenta. Y noten el porqué del signo para las ecuaciones del eje y. No es capricho, es por el sistema de referencia que hemos elegido, que la gravedad va contrario al eje y positivo. Por eso lo asumimos que la gravedad es negativa. Bien, recuerden lo que les dije en un comienzo. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo importante. Cuando la altura es máxima, es decir, cuando y es máxima, que es la misma h máxima, que también se puede conocer como h máxima, cuando y es máxima, entonces sabemos que la velocidad en y en ese instante es 0. ¿Okay? ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite despejar un tiempo o hallar una velocidad inicial o hallar un ángulo. ¿Okay? Nos quita una incógnita de una de las ecuaciones. Y a su vez vamos a ver que el tiempo que gasta el móvil subiendo o la partícula subiendo, es decir, el tiempo de subida, es la mitad del tiempo total de vuelo de la partícula, es decir, de lo que gasta para ir de un extremo al otro del eje X. TS es igual a un medio de TB, o en otras palabras, TB es igual a 2 veces TS. ¿Sí? El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. O sea, lo que yo gasto subiendo hasta la altura máxima es el doble de lo que gasto para encontrar mi alcance máximo, es decir, el X máximo. ¿Ok? Ténganlo muy presente. ¿Okay? Es decir, si yo quiero hallar el alcance máximo, entonces tengo que calcular el tiempo total de vuelo, el tiempo que gasta la partícula en el aire, que es 2 veces el tiempo que gasta la partícula subiendo hasta llegar a la altura máxima. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro esta información. Repásenla cuantas veces sea necesario. Recuerden, fíjense, no es solo tener las fórmulas, hay que entender los conceptos muy bien. De nada nos sirve tener un resumen de fórmulas. Los estudiantes me piden, profesor, necesito urgente las fórmulas. Yo se las puedo enviar, pero si ustedes no han estudiado previamente, no nos engañen. Cualquier ejercicio que les pongan, les va a quedar complicado resolverlo. Por una sencilla razón. Ustedes creen que con las fórmulas lo pueden lograr. No, hay que entender el concepto. Siempre he insistido mucho en eso. En todos mis videos insisto, el concepto es la base fundamental para poder desarrollar cualquier ejercicio, cualquier problema. ¿Ok? Bien, me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes. Sigan apoyando este proyecto. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto. Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, se lanza una pelota con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo que hace un ángulo de 37 grados con la horizontal. El ejercicio nos pide escribir las ecuaciones cinemáticas del movimiento y calcular la altura y el alcance de la pelota. Asumir que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, pues para efectos de realizar los cálculos matemáticos, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más sencillo. Ok, bien, sin más vamos a proceder a la solución del ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el concepto. Si nosotros analizamos lo que está involucrado en este ejercicio o en este problema, vamos a ver que nos dan una velocidad inicial que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Allí inmediatamente pensamos en que no es un movimiento rectilíneo del todo, ¿verdad? Y además de eso nos dicen que calculemos una altura y un alcance máximo. Luego vamos a tener que analizar un movimiento en dos direcciones. Esto nos lleva a pensar en que tenemos que aplicar los conceptos involucrados con el movimiento en un plano, o lo que comúnmente se conoce como tiro parabólico. O movimiento de proyectiles, ¿cierto? Como también se podría
denominar. Lo segundo que hacemos entonces es plantear el problema. Y para ello, entonces recurrimos a lo que siempre hacemos, hacer un diagrama, ¿cierto?, que nos permita bosquejar cómo es el movimiento y a su vez ver qué ecuaciones van a regir ese movimiento, ¿cierto? Bien, sin más, entonces vamos a decir que tenemos que decir que si nos piden una altura y un alcance máximo, y si lo que vamos a realizar es el movimiento en un plano, pues vamos a tener que dibujar un eje X y un eje Y respectivamente, ¿cierto?, donde vamos a tener que dibujar un tiro parabólico, un lanzamiento en forma como si fuera un proyectil, ¿cierto?, donde tenemos un vector velocidad inicial, ¿cierto?, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, ¿cierto? Y lo que nos pide el ejercicio pues es que calculemos una altura máxima, es decir, el punto hasta donde llega la altura h, ¿cierto?, y el alcance que tendría esa pelota, ¿cierto?, es decir, el X máximo, y por consiguiente pues la altura máxima, ¿verdad? Esos son los dos parámetros o las dos incógnitas que tenemos que encontrar. Entonces, ya una vez planteado el panorama en lo que tiene que ver con el ejercicio, pues vamos a proceder a lo que es en sí ya la solución del ejercicio. Bien, pero antes de proceder a la solución ya del ejercicio, vamos a recordar los conceptos que tenemos que aplicar y las ecuaciones que necesitamos para encontrar esas dos preguntas y a su vez describir o escribir cuáles son las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Bien, entonces recordemos que en el eje X tenemos un movimiento con velocidad constante, es decir, donde la aceleración vale 0, donde la velocidad en X no es más que la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿cierto? Porque recordemos que es el vector o la componente del vector velocidad inicial, que no es más que la componente en X y que está dada por la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y que a su vez el alcance viene a estar dado por la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Eso para el eje X, puesto que se comporta como un movimiento constante. Pero para el eje Y la situación cambia un poco, porque ya tenemos involucrada entonces la gravedad, ¿cierto? Entonces, al tener involucrada la gravedad, la aceleración va a ser la gravedad pero en sentido negativo, puesto que el movimiento es en sentido contrario a la gravedad, es decir, el objeto o la partícula se está moviendo en sentido contrario a la gravedad, ¿verdad? A su vez, la velocidad en Y va a estar dada por menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto?, más la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Y a su vez, la altura o la Y estaría dada por menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Con eso entonces ya tenemos el recuerdo de lo que es cómo es el comportamiento del movimiento en un plano o en dos dimensiones, ¿cierto? O lo que comúnmente se conoce como tiro parabólico. Bueno, muy bien. El tercer punto entonces sería entrar ya a la solución del problema, ¿cierto?
o ejecutar la solución del problema. Entonces lo primero que nos piden es que escribamos las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Entonces la primera ecuación cinemática, es decir, cuando hablamos de una ecuación cinemática tenemos que hablar que es una ecuación que está cambiando en función del tiempo. Entonces la primera ecuación cinemática sería la ecuación que nos define x, que estaría dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces la posición x estaría dada por la velocidad inicial, que es 20, por el coseno de 37 grados por el tiempo. Esto nos daría 20 por el coseno de 37, que es aproximadamente 0.8, sería 20 por 0.8 multiplicado por el tiempo, y eso nos daría la primera ecuación cinemática, que sería 16t. Luego x sería igual a 16t, que es lo que nos describe una línea recta, lo cual es lógico para el comportamiento de la posición en función del tiempo en lo que tiene que ver en x. Ahora en y, como tenemos la gravedad, entonces allí vamos a hablar de que la velocidad en y, que está dependiendo del tiempo, va a ser menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces tendríamos que la velocidad en y va a ser igual a menos la gravedad, que es 10 por el tiempo, más la velocidad inicial, que es 20 por el seno de 37, y nos quedaría que b sub y es igual a menos 10t más 20 por seno de 37, que es aproximadamente 0.6. Luego esto nos daría que b sub y va a ser igual a menos 10t más 12. Y ahí tendríamos la segunda ecuación cinemática, que depende del tiempo, es decir, es la velocidad en y. Y finalmente la tercera ecuación cinemática es la posición en el eje y, que sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado a su vez por el tiempo, y allí tendríamos que y va a ser igual a menos un medio de la gravedad, que es 10, eso nos daría 5t cuadrado, ¿cierto? Más la velocidad inicial, que es 20 por el seno de 37 grados por el tiempo. Entonces eso nos quedaría que y es igual a menos 5t cuadrado más 12t, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces la tercera ecuación cinemática. Ahí están entonces las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Con eso en mente, ahora pasaríamos a calcular cuál sería la altura máxima, ¿cierto? Que es la otra incógnita del problema. Entonces, para calcular la altura máxima, entonces para hallar y máximo o h máxima, como la quieran llamar, ¿cierto? Tendremos que tener en cuenta que cuando la partícula, o en este caso la pelota, llega al punto máximo, en ese momento la velocidad en y se hace cero. En ese momento, si solo miramos el movimiento en y, en ese momento va a llegar un punto, cuando él llega al punto máximo, en que la velocidad en un instante es cero. Ese momento es cuando hemos alcanzado la altura máxima. Entonces, si la velocidad en y es cero, basta con que hagamos la ecuación de la velocidad en y cero. Y ahí vamos a despejar cuál es el tiempo que gasta en llegar hasta ese punto. Entonces, para eso vamos a decir que la velocidad en y es cero. Luego 0 es igual a menos 10t más 12, ¿cierto? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces ahora si pasamos el 10t al otro lado de la ecuación, tendríamos que esto es igual
10t va a ser igual a 12. Luego el tiempo va a ser igual a 12 sobre 10. Luego el tiempo va a ser igual a 1.2 segundos. Entonces ahí tenemos que ese tiempo que hemos calculado es el tiempo que gasta la pelota en ir desde el piso hasta el punto máximo. Entonces, como ese es el punto máximo, pues automáticamente si reemplazamos en Y, entonces vamos a obtener la altura máxima. Eso es todo, ¿cierto? Entonces decimos que Y es igual a menos 5t cuadrado más 12t. Luego Y va a ser igual a menos 5 por t al cuadrado, que es 1.2 al cuadrado, más 12, que es 1.2. Esto nos dará, al evaluar toda esa expresión, obtendremos que Y es igual a 7.2 metros. Y ahí tenemos entonces que esa es la altura que alcanza la pelota. ¿Ok? Entonces, como ven, es fácil, muy fácil, basta con saber interpretar qué es lo que nos están pidiendo, qué tenemos y cómo lo podemos aplicar. Ahora bien, la última parte del ejercicio consiste en calcular cuál será el alcance de la pelota, ¿verdad? Para ello entonces vamos a ir a la parte superior del ejercicio, la parte superior de la hoja, y vamos a ver que el tiempo que la pelota gasta subiendo al punto máximo va a ser igual al tiempo que gasta bajando hasta el punto de alcance máximo, ¿verdad? O en otras palabras, el tiempo de subida al punto máximo va a ser igual al tiempo de bajada. Tiempo que gasta la pelota en subir va a ser igual al tiempo que gasta la pelota en bajar. Luego podemos decir que el tiempo de vuelo total de la pelota es 2 veces el tiempo de subida, ¿cierto? Entonces allí tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a decir que el tiempo total de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida, que es 1.2 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2.4 segundos. Bueno, teniendo entonces el tiempo de vuelo, pues ya fácilmente vamos a calcular cuál es el alcance. Basta con que busquemos la ecuación cinemática que nos define la posición en el eje X, que está dada por X igual a 16t, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos el tiempo en esa ecuación, vamos a decir que la posición X para el tiempo máximo, el tiempo de vuelo, es 16 por 2.4, y eso nos deja ver que es X igual a 38.4 metros aproximadamente. Entonces ese sería el alcance que tendría la pelota. Finalmente, y como cuarto punto, tendríamos entonces el evaluar las respuestas. Entonces, si nosotros miramos lo que nos dio el ejercicio, podemos pensar que son respuestas lógicas, consistentes, y por lo tanto podemos pensar, sin temor a equivocarnos, después de haber hecho todo el análisis, que este ejercicio está bien resuelto. Había olvidado colocar el término X, que es el alcance máximo. Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya quedado claro el ejercicio. No olviden seguir visitando mi canal en YouTube, mi página web www.miprofesordefísica.com. Recuerden repasar, estudiar una y otra vez y verán que esto se vuelve interesante,
divertido y muy apasionante. Los veo en una próxima oportunidad y hasta pronto. Para hacer saltos de gran altura, una bicicleta puede ser tan efectiva como un par de alas. Lo maravilloso de la experiencia es sentir el viento en la cara o la sensación de volar como un pájaro. Eso sí, para evitar caer al suelo como una bolsa de papa, hay que observar con atención cómo saltan los profesionales. Este es un salto de casi 20 metros descendiendo a más de 30 kilómetros por hora. Los principios de la física siempre son los mismos, ya sean 2 o 20 metros. ¿Querés saber cómo lo hace? Cada salto sigue una trayectoria simétrica llamada parábola. La inercia te impulsa hacia adelante y la gravedad te lleva hacia abajo con una aceleración constante. Y así, los dos factores crean el arco. El ángulo ideal de despegue para lograr la distancia requerida es de 45 grados. Ya estamos listos para volar. Es muy fácil, ¿eh? Solo hay que tomar impulso antes de llegar a la rampa. ¿Qué podría llegar a fallar? Algo muy sencillo. Tenés que acordarte de saltar junto con la bicicleta. Está bien, sí, bien lastimada después del aterrizaje forzoso. Veamos cómo lo hace este descamisado. No dejó títere con cabeza. Los expertos en saltos saben calcular la distancia al punto de llegada, habilidad que desarrollan tras años de experiencia. Si no tomás suficiente vuelo, seguro te das la cara contra la rampa. Y eso difícilmente se te olvide. Aquí vemos un buen inicio, con muy buena velocidad, pero eso implica también mayor distancia. Puede que no sea buena idea usar de rampa el techo de un galpón. El elemento final de un salto perfecto es el aterrizaje. Para llegar sano y salvo al otro lado, la rampa de llegada tiene que estar al mismo ángulo que la de salida. Si concuerdan, seguro vas a aterrizar sin problema. Este chico se llama Greg y va a intentar un salto llamado el legendario Clipper Ledge de San Francisco. Aunque a mí me parece que son escalones comunes y corrientes. Está demostrando lo que sucede cuando no hay rampa de llegada para conservar la cantidad de movimiento. El suelo no perdona el impacto de llegada. Lo malo de la magnífica demostración de Greg es que duele. Gracias por la demostración, Greg. Finalmente, aparece aquí la rúbrica de la evaluación acerca del movimiento parabólico. Cabe resaltar que esto debe ir consignado en su cuaderno para tener evidencia de la nota final de la sesión 1, que enmarca realmente 4 actividades, pero que finalmente se van a combinar en una sola nota. Cabe aclarar que la competencia que se va a evaluar es la competencia propositiva. Se va a tener en cuenta los apuntes que usted tome en el cuaderno y los 2 puntos que se sugerían, tanto las ecuaciones como las estrategias del maestro. Se va a evaluar su participación en la red social Facebook y la sesión de ejercicios que debe desarrollar en clase. Recuerde realizar su autoevaluación para que podamos sacar el promedio de la nota final. Cabe aclarar que quienes no tengan acceso a Facebook por alguna razón pueden hacer la actividad identificando la pregunta de algún compañero y tratando de darle respuesta a la misma. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y que tengan ustedes una feliz semana. Cualquier inquietud los atenderé en el laboratorio de física.